¿Listos? Aquí vamos. Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo. Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo. Para el discípulo más amado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este programa de Para el discípulo más amado, parte del podcast Tú puedes ser santo. Este domingo celebramos el 21º domingo del tiempo ordinario y el evangelio de este domingo, 25 de agosto, es Juan 6, Juan capítulo 6, versículo 55 y del 60 al 69. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Es el evangelio que escuchamos y que con este culmina pues todo este capítulo que estuvimos escuchando de Juan 6 sobre la Eucaristía, sobre el pan de vida. Recuerden que por los últimos 5 domingos, incluyendo este, hemos estado hablando de eso una y otra vez. Ha estado presente en la misa todos los domingos en el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, ¿verdad? Desde aquel muchacho con sus 5 panes y 2 peces hasta este momento en el que Simón Pedro sale con esa frase tan bella, ¿no? Decir: Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Fíjense que me gusta mucho un programa en inglés, un podcast que se llama Pints with Aquinas. El autor se llama Matt Fradd y hace muchas entrevistas a muchas personas diferentes, algunas con conversiones, unas entrevistas muy intelectuales, muy buena, muy interesantísimo. Y me puse a escuchar una entrevista que le hizo a un mormón o ex mormón, ahora católico, que se convirtió al catolicismo, ¿no? Decía este joven que tanto él como 5 generaciones arriba de él, o sea, sus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todo, habían sido mormones, que incluso su tatarabuelo no sé qué fue el que de los primeros así discípulos del famoso Joseph Smith, el fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, alias los mormones, ¿verdad? Y entonces este hombre empieza a contar su historia de conversión muy interesante, los hábitos que tenían, las prácticas que tenían. Pero me interesó mucho y me llamó muchísimo la atención que había las clásicas preguntas que se le hacen a ciertas denominaciones, ¿no? Como las incongruencias que existen y que pues a veces no se pueden, a veces simplemente no pueden afirmarlas con fundamentos teológicos. Y entonces decía este joven, Isaac se llama, que en eso no se metían, no, que eso era del pasado, que se enfocaban solamente en los profetas presentes y no sé qué tanto más, ¿verdad? Pero que poco a poco, a lo largo de su vida, creciendo, esas preguntas fueron resonando un poco más y empezó a
acercarse a la iglesia ortodoxa. Ahí es donde empieza su conversión a la iglesia ortodoxa y a la liturgia que tienen y muchas cosas, ¿no? Al punto que pues empezó a leer. Dijo, ¿sabes qué? Porque los mormones tienen algo que, según dice él, que para entender o para aceptar la denominación esa, de decir que este es el verdadero camino, ellos tienen que pedirle al Espíritu Santo una prueba de que están que les revele la verdad, ¿no? Y dice él, pues yo pedía, ¿verdad? Y pedía y nunca recibía. Y a lo mejor sí en algún momento sentí de una manera carismática que mis manos y que eso lo otro, pero pues realmente no, las incongruencias ahí seguían. Entonces, una pregunta que se hacen muchos ex mormones es, ok, la verdad te fue revelada, pero ¿y si esa no fuera la verdad? ¿Te gustaría aún saberla? O sea, ok, ya no eres mormón. ¿Te gustaría aún saber la verdad? Y entonces él dice, sí quisiera saber la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdadera, religión? ¿Quién está correcto, no? Y entonces empiezas a estudiar a los padres de la fe, a las primeras comunidades, a San Atanasio, infinidad, a todos los primeros padres, ¿no? Y empieza a leer sobre todos estos textos, sobre la Eucaristía, sobre la Virgen María, sobre la iglesia, y ahí empieza su conversión, ¿no? Y me gusta mucho me gusta mucho ese esquema porque son conversiones muy intelectuales, son conversiones de gente que está buscando la verdad, porque la religión, la palabra religión no significa una creencia, no significa gente que adora a tal persona, o gente que adora a tal Dios, o gente que se junta en una iglesia porque cree en tal Dios. Eso no significa la palabra religión. Si tú buscas en el internet, la palabra religión significa en pocas palabras una búsqueda de la verdad. Eso es lo que significa. Religión significa una búsqueda de la verdad. Por lo tanto, los musulmanes es una religión porque están en búsqueda de la verdad. Los cristianos, cual sea la denominación, es una religión porque están en búsqueda de la verdad. Los ateos, ellos no son una religión porque no están buscando la verdad. ¿Me explico? La palabra religión significa búsqueda de la verdad. Y me quiero acentuar en quiero pausar en esa parte de que religión significa búsqueda de la verdad, porque nosotros como católicos a veces pudiéramos pensar que hemos parado de buscar la verdad. Según el catecismo de la Iglesia Católica, poseemos la verdad absoluta, y otras denominaciones poseen una verdad parcial. Creen en Jesucristo, creen en los apóstoles, creen en tales, pero ya no creen en otros tipos no creen en nuestros dogmas, no creen en la infalibilidad papal, etc., ¿no? Entonces, en una verdad parcial. Pero según el catecismo de la Iglesia Católica, nosotros poseemos la verdad absoluta. Imagínense. La palabra religión significa buscar la verdad, y la Iglesia Católica creemos que tiene la verdad absoluta, y a veces nosotros no conocemos esa verdad absoluta, no conocemos realmente en lo que creemos. Les decía que me gusta mucho ver estos videos de estas conversiones muy intelectuales, porque son gente que lo deja todo. Esta persona dejó 5 generaciones de vivir, crecer, inculcarse como mormón, y en búsqueda de la verdad absoluta se empezó a indagar y dio al catolicismo. Me tocó también ver otro video hace mucho de un comediante que también, en búsqueda de la verdad absoluta, empezó a leer, empezó a escuchar, empezó a ir a misa y empezó a tener encuentros que lo llevó a la verdad absoluta. ¿Nosotros seguimos buscando esta verdad o no? Vamos a misa, estamos en el grupo, hacemos que nuestras actividades, nuestros retiros,
Pero ¿de verdad creemos que tenemos esa verdad absoluta? ¿De verdad nos ponemos a indagar cuál es la verdad absoluta que creemos? Mucha gente está buscando esa verdad y nosotros, que la poseemos, a veces ni la conocemos. A veces ni la conocemos. De tal manera que cuando se nos es revelada nuestra propia verdad absoluta del catolicismo, a veces no estamos preparados. O a veces cuando algo más, alguna otra religión, alguna otra denominación nos viene y nos hace así lucecitas y estrellitas, nos vamos rápidamente porque nos enojamos con el padrecito, porque me hicieron muecas en la iglesia, y nos vamos a otra iglesia porque ya sí me tratan bonito, porque me dan café cuando llego a la iglesia, porque ahí tienen guardería para los niños. Pero dejamos a un lado la búsqueda de la verdad absoluta, que es Jesús, y que nosotros poseemos esa verdad absoluta. Les digo esto porque de todas las religiones, de todos estos caminos que intentan buscar a Dios, solamente la Iglesia Católica y algunas, digamos, primas, ¿no?, como la ortodoxa y otras cosas, poseen la Eucaristía. Todas las otras denominaciones cristianas, pentecostales, luteranos, bautistas, evangélicos, calvinistas, mormones, testigos de Jehová, ninguno posee el regalo de la Eucaristía. Por eso es que tienen verdades parciales, porque no creen en la presencia real y permanente de Jesús en la Eucaristía, en su cuerpo, alma, divinidad. No creen. Y nosotros que lo tenemos, a veces no indagamos en esa verdad absoluta, en ese tesoro tan grande que es el regalo de Dios mismo en ese pedazo de pan, en la Eucaristía. No podemos seguir viviendo ese catolicismo a medias. No podemos seguir viviendo teniendo la verdad absoluta. No podemos seguir viviendo conociendo quizás solo un 10% de esa verdad absoluta. Tenemos que levantarnos y transformarnos. Ya basta de las conversiones sensoriales. Ya basta de las conversiones emocionales. Ya basta de las conversiones que me tienen, como decía un padrecito, como una llamarada de petate. De aquellas conversiones que voy a un retiro, que me siento muy bonito y ya. Y nada más me gusta ir a retiros porque me hacen sentir bonito. Es tiempo y el mundo necesita que dejemos eso a un lado y que tengamos conversiones intelectuales, conversiones conscientes, en las que nosotros, por nuestra propia voluntad, indaguemos en lo que creemos, en el catecismo de la Iglesia Católica, en los documentos y en el tesoro de la fe. Es tiempo de que nos metamos y sumerjamos en esa riqueza que la Iglesia posee, llamada tradición. Ya es tiempo. No es suficiente en este mundo con tanta batalla espiritual, con tantas cosas pasando. No es suficiente ya simplemente voy a los domingos a misa y hay canto en el coro. Ya no es suficiente. Ya no es suficiente. Pues ahí ayuda en la cocina en el retiro. Ahora, ojo, no estoy menospreciando los servicios. Estoy impulsando a que cada uno de nosotros nos levantemos y vayamos aún más allá de lo que ya hacemos. El servicio puede ser el mismo, puede ser seguir limpiando la cocina en el retiro, pero que mi mente esté hacia lo profundo, indagando, en una constante búsqueda de la verdad. Y que si vas a la iglesia católica, si vas a la misa, ya estés en el camino correcto. Poseemos la verdad absoluta. Te toca simplemente indagar. Te toca indagar. ¿De qué nos sirve, imagínate, tener la biblioteca más grande del mundo si no nos acercamos a leer ni un solo libro? Esa fue una analogía. Imagínate tener la verdad absoluta y no conocerla.
así pasa. Cuando no conocemos la verdad, nos vamos. Nos llama la atención cualquier otra cosa. Que no seamos como esos discípulos de Jesús que lo seguían. Pero cuando la verdad absoluta se les fue revelada, se espantaron y se fueron. Y Jesús pregunta a sus 12 apóstoles: ¿y ustedes? ¿También me van a abandonar? Y Simón Pedro, con esta frase tan majestuosa, responde: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios, el enviado. Esa debería ser nuestra respuesta. ¿A dónde más iré? Hace algunos días estuvo noticia ahí de Fernando Casanova, que se fue y que sí, que según él sigue siendo católico. Imagínense, él sigue ahí en una búsqueda de la verdad. Estando en la verdad absoluta, se fue para el monte. Nos hace falta acercarnos al catecismo de la Iglesia Católica, acercarnos a los documentos del magisterio, acercarnos a la Sagrada Escritura, conocer en lo que creemos, ser fieles a lo que creemos. Dice en la primera lectura, Josué tiene este pasaje: si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir: a los dioses con D minúscula, a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses con D minúscula de los amorreos, en cuyo país ustedes habitan. En cuanto a mí me toca, mi familia y yo serviremos al Señor, con S mayúscula. Te toca decidir en este momento: ¿a qué Dios quieres servir? ¿En cuál quieres creer? ¿En qué camino quieres buscar esta verdad absoluta? El 30%, dicen las estadísticas, de los católicos son los que creen en la Eucaristía. Van a misa y no creen. Es ahora o nunca. O vivimos la fe completamente o no la vivimos. Es tiempo, y el tiempo lo demanda, el tiempo lo pide. Después de estas 5 semanas de hablar de la Eucaristía, mi oración y mi esperanza es que verdaderamente tengas una conversión profunda y renovada, que no sea sensorial, que no sea simplemente emocional, sino que sea verdaderamente consciente e intelectual, sabiendo: creo en la Eucaristía por esta y estas razones. Creo en la Virgen María por esta y estas razones. Creo en esto y en esto y esto. Creo en la Iglesia. Que el credo que dices todos los domingos lo vivas conscientemente y voluntariamente. De lo que estás diciendo, que sepas lo que estás diciendo. El tiempo lo amerita. Y que le digamos al Señor: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, tú tienes esta verdad absoluta, y yo confío que en este pedazo de pan, ahí estás tú. Yo confío que ahí estás tú, y yo creo que ahí estás tú. Y si algunos te quisieron abandonar, yo no te abandonaré. Aquí seguiré contigo. Amén. Que Dios te bendiga.